a finales de noviembre de 2016 decidí comenzar un nuevo experimento de estilo de vida. 20 días de ayuno. El experimento consistía en alimentarme únicamente de agua alcalina durante 20 días. Si bien, además, cada mañana alimentarme de una serie de superalimentos: maca, espirulina, betacaroteno, aceite de hígado de bacalao, omega 3, 6, 9, ginkgo biloba, ginseng y además un multivitamínico llamado Irovitón, que contiene todas las vitaminas y todos los minerales, y un pre y probiótico llamado Symbiotics G de Vitanatur. Todos los superalimentos y el multivitamínico y el pre y probiótico están recomendados por mi biomédico Juan Rubio, el doctor Juan Rubio. Actualmente uno de los jefe de médicos en el Shaw Wellness Clinic y en su propia consulta en el Instituto de Macrobiótica y Biomedicina de Alicante. Este experimento para mí supuso un reto mental mucho más que físico, pero sobre todo quería saber qué pasaba, cómo te sentías y qué cambiaba durante y después de 20 días alimentándote únicamente de agua alcalina, bebiendo agua alcalina, sin tomar nada sólido. Es cierto que dentro del experimento, como podrás ver en la tabla de resultados y de monitorización y en el cuadro de mandos que hay abajo en la descripción del vídeo, tomé ciertos zumos en algunos días, y en el día 10, que fue el peor despertar de mi vida que recuerdo, una tostada de centeno, si la partes en 4 trozos, un trozo con aceite, porque tuve un despertar horroroso, una angustia, mareos, náuseas. Me tuve que sentar en el sofá justo antes de comenzar a hacer mis estiramientos matutinos. Eso es lo único que tomé en los 20 días. Previamente a este experimento había empezado a tener, llamémosle, mis flirteos con el ayuno intermitente. Todo esto nace gracias a mi profesor de alto rendimiento, Ricardo Suárez, que llevo dando clases de The Rose Method, una metodología para el alto rendimiento, el método The Rose, desde septiembre de 2015. Entonces él, uno de los días que conversábamos también sobre la parte más teórica, me comentó que él hacía un día de ayuno a la semana desde hace años y que se sentía increíblemente bien. Esa fue la primera bofetada de ayuno, o la primera noticia sobre el ayuno tal cual que tuve de forma más profesional, digámoslo así, y no el ayuno que hacía cuando me iba a hacer 35 minutos de carrera, o incluso el semiayuno que hice en 2013 cuando hice el Ironman del Reino Unido, el Ironman de Bolton, que tomé una manzana y un zumo de manzana antes de salir, a los 3.9 de natación, 180 de bicicleta y 42 de carrera. Previamente llego ahí porque desde 2008 en 2008 empiezo a hacer 30 minutos de carrera y voy prolongándolo paulatinamente y progresivamente desde 2008 a 2013, poco a poco, muy paso a paso y simplemente con coherencia y congruencia. Bueno, dicho esto, vuelvo a cuando Rick me introduce este ayuno intermitente que hace él, y lo retengo en la mente, como esto fue en septiembre de 2016, y en octubre decido empezar a hacerlo.
empezar a hacer un día de ayuno a la semana donde solo tomo agua alcalina. El agua alcalina, ¿por qué? Por alcalinizar tu cuerpo, lo cual permite que tu sistema inmunológico sea mucho más resistente a enfermedades cardiovasculares, cancerígenas, cronológicas y neurodegenerativas. Como hay una charla que también dos charlas de TED que voy a incluir en la descripción de este vídeo, junto también con los informes de mi experimento de 20 días de ayuno y el de 100 horas de ayuno, que ahora hablaré sobre ello, donde podéis consultar, donde podéis encontrar toda esta información y mucho más. Entonces decido empezar a hacerlo tal cual Rick me lo había recomendado, 24 horas, o sea, me levanto por la mañana, no como absolutamente nada, empiezo a beber agua alcalina, sí tomo varias infusiones, una infusión que se llama Edensan, unas infusiones que se llama Edensan 1, 4 y 5, que es digestiva, hepática y renal, recomendadas también por mi biomédico, y un té de kukicha, que es uno de los mayores antioxidantes que existe, un té japonés de 3 años, así como muy sabroso. Entonces eso, por la mañana me levantaba, tomaba agua, tomaba infusiones, tomaba los superalimentos, probiótico, multivitamínico, luego agua, y durante el día la infusión, o al principio del día el té, luego la infusión. Empecé a hacerlo poco a poco. Claro, yo venía con la ventaja de que desde 2008 pues empecé a hacer mis primeros 20 o 30 minutos de carrera en ayunas, y luego empecé a prolongar natación, ciclismo, cuando fue la época del Ironman, del Ultraman, incluso a llegar a hacer casi un Ironman en ayunas y comer únicamente cuando quedaban 5 kilómetros para final del maratón, unas galletitas de estas saladas, porque tenía la boca súper pastosa, ¿no? Y eso sí, con una buena hidratación, con sales, con energético líquido, en fin. En ese momento empiezo con el ayuno intermitente y digo, y mi curiosidad me dice, oye, ¿qué pasaría si esto lo llevas un poco más allá, ¿no? Digo, ya, pero si quiero hacer 10, 20 días tendré que ir preparándome. Bueno, pues hice un ayuno de 48 horas, y luego hice un ayuno de 100 horas también, hasta que llegó un momento en el que sentí que estaba preparado de mente, y me considero bastante fuerte. Mi autodisciplina es una de mis mayores ventajas competitivas, y además debo admitir que para mí la comida no es un placer como para muchos de vosotros y para otros muchos que no están viendo este vídeo, sino es un commodity. Si como en Dragon Ball me dieran una cápsula y me dijeran, con esta cápsula te la tomas y has comido durante todo el día, la tomaría. Simplemente no es un placer, la como, soy agradecido, me gusta todo, pero no tengo ese impedimento o esa ventaja, depende de cómo lo mires. Entonces decidí prepararme y empezar con el experimento de los 20 días de ayuno. Claridad, enfoque, mi cuerpo funcionaba como un reloj, energía hasta tal punto que en los últimos 3 días hacía hasta rodillo en la bici. No me atrevía a salir por de ciclismo de rodillo en interior. No me atrevía a salir por la calle por si tenía mareos, o me daba una pájara, o me quedaba sin energía y me caía al suelo. Pero me sentí tan bien que los últimos días empecé a hacer bici. Y hice deporte durante los 20 días. Eso sí, 15 minutos de carrera, y estaba súper cansado a partir del día 10. No fueron grandes esfuerzos físicos, era un poco de mantenimiento, estiramientos, meditaba. Las meditaciones, nunca recuerdo las meditaciones tan limpias, tan desconectadas y que fluyeran tanto como las de los 20 días de ayuno. En el informe y en todos los reports que fui haciendo durante estos 20 días, cada 5 días, vas a encontrar detalladamente cada una de esas sensaciones, cada una de esas experiencias, y ventajas y desventajas. Desventajas, para mí, no podría decirte ni una sola que no fuera es que tenía energía. Sexualmente, evidentemente, no rindes con tanta eficiencia y con tanta efectividad. Desde luego que no, si lo dijera estaría mintiendo. Y tengo testigos. Pero lejos de eso,
a nivel de ultraproductividad alcancé mis picos trabajando 4 horas y doblando la efectividad del porcentaje de tiempo dedicado en tareas de alto coste medido con el sistema de seguimiento que tengo yo, que hago manualmente, y además con el Rescue Time, que es un sistema que te monitoriza todo desde que abres el ordenador, y el 80 o 90% del trabajo que hago de producir lo hago en el ordenador, o sea que tengo la mayor parte de mi actividad profesional monitorizada. A nivel de enérgico, físico, mental, emocional, espiritual, encontré un alineamiento y un equilibrio entre las 4 dimensiones. Esto fue... Hoy estoy en Kioto, estoy en Japón y estamos en febrero del 2018. Grabo este vídeo porque quería dejar una progresión y un espacio lo suficientemente amplio como para poder tener una perspectiva de todo lo que ha sucedido desde entonces aquí. ¿Por qué? Porque cuando acabó el experimento continué haciendo el ayuno, continué con el ayuno intermitente hasta día de hoy, una vez a la semana, nunca he fallado. Me sirve para limpiar, me sirve para hacer un reset a mi cuerpo, me sirve para sentirme bien. No hace falta decir que 20 días es un hábito, y mi metabolismo en el ayuno de los 20 días cambió por completo. Cada día cuando me voy a la cama pierdo 1 kilo. O sea, cuando acabo de cenar y despierto y por la mañana me peso entre 1,3 kg y 1,6 kg menos todas las mañanas, desde entonces a día de hoy. Es cierto que a veces ha cambiado 300 gramos, 400 gramos, 2 gramos, depende la cena, depende el momento, depende el lugar, depende de qué has comido, ¿no? Depende si has hecho deporte o no. Desde entonces, a día de hoy, he visto como con una comida al día tengo la energía suficiente como para hacer 3 horas de deporte, 3 horas de ciclismo, por ejemplo, 1 hora de power yoga, 1 hora de práctica de Deros Method, trabajar todo el día a tope y dormir 7-8 horas. Y tener energía y luego salir de fiesta. En ocasiones no me acuerdo, y hago una comida, el desayuno. Sucede poco, la mayor parte de las veces como 2 veces. Ojo, y si tengo hambre como, porque me rijo por un principio de la macrobiótica y una recomendación de mi biomédico. Come solo cuando tengas hambre. El ayuno no sé, pero a causa de mí como un reseteo en mi programa cerebral o en mi sistema, en el cual como cuando tengo hambre y como que administro la energía de la comida, porque al final la comida es un combustible, y los superalimentos que tomo todas las mañanas, rigurosamente, religiosamente. Y todo esto ha hecho que a día de hoy, sí, hay veces que como 3 veces al día. Ayer, por ejemplo, que no era día de ayuno, desayuné hice un desayuno. Ayer estaba en Tokio, hice un desayuno japonés con 2 bolas de arroz con frijoles, una tortilla japonesa con un poco de verdura asada y una sopa de miso, infusiones y té verde durante el día. Y luego por la noche, cuando estaba aquí, tomé media tableta de chocolate orgánico del 85% y una bolsa de almendras crudas. Ya está. Hoy es día de ayuno. Ya. Y mañana también. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Porque estos días permíteme que vuelva a cuando termino el experimento y hago un día de ayuno todos los días. Es como mi pequeño truco. Es como, tengo muchos pequeños trucos. Es como uno de los hacks, hack es una mejora o una alteración positiva. Uno de los hacks y mejoras positivas semanales de mi sistema de alto rendimiento. Y te puedo asegurar que no voy a dejar de hacerlo, por mucho que me cuenten, por mucho que me digan, por si en algún caso alguien me criticara, me importaría absolutamente nada, y porque me siento realmente bien. Desde que empecé en 2016, en septiembre, a día de hoy, me encuentro
increíblemente mejor. No, increíblemente no, me encuentro muchísimo mejor, me encuentro considerablemente mejor. Pongamos y llamemos las cosas por su nombre. Entonces me encuentro tan bien que no veo por qué debo hacerlo. Además, si investigas y encuentras información de la gente, de los especialistas, de la gente que sabe de esto, encima, además, te darás cuenta de que es uno de los mayores remedios y una de las mayores curas para prevenir el tipo de enfermedades que he dicho antes, para poder estar sano, para poder estar equilibrado, para poder tener un reset en tu mente, para poder estar enfocado, para poder sentirte ágil, para poder sentirte con energía y para sobre todo tener tu sistema inmunológico bien alto y potente. Una vez, en una charla en Stand Up Program Madrid, conocí a un científico que me lo explicó de una forma bien sencilla. Irra, la mayor parte de las veces caemos y nos ponemos enfermos porque, y esto tiene un gran matiz y es un gran símil con la vida y con el trabajo, porque nos acomodamos nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas, no las hacemos trabajar, por lo tanto, cuando llega una enfermedad que no controlamos, ¡pum!, nos golpea gravemente. El ayuno intermitente es la mejor herramienta para mantener ese sistema inmunológico en forma y muy activa y muy en forma. Entonces dije, vaya, interesante. Entonces lo he prolongado hasta febrero de 2018, y cuando empecé esto que estoy viviendo ahora, que es el viaje alrededor del mundo en mis términos, de la forma que yo quiero, viajando a un sitio a otro sin días, trabajando primero, viviendo primero, trabajando y viajando por todo el mundo. Hice Australia, ahora estoy en Japón, ahora vuelvo en unas semanas vuelvo a España por unos asuntos personales y profesionales, luego me marcho para Sudáfrica y África. Entonces, en el viaje decidí implementar y probar algo más: 2 días de ayuno a la semana. 2 días de ayuno. Por eso hoy es día de ayuno y mañana también. Mañana también, aunque es el lunes, porque me he comido uno de los días anteriores. Porque ayer me apetecía comer y comí. No es algo que no puedo cumplir, no. La de autodisciplina hay que saber manejarla, porque si no se puede convertir en un arma de doble filo, más dañina que en ocasiones beneficiosa. Por lo tanto, implementé esta mejora y ahora estoy haciendo 2 días de ayuno de agua alcalina, o agua. En Australia pude encontrar agua alcalina y aquí no encuentro, de momento, porque no he buscado. Hoy es el primer día de ayuno que hago en Japón, así que bueno, estoy bebiendo agua Evian, que es un poco pues de las mejores que hay embotelladas, y me pondré a buscar. Ahora estoy con 2 días de ayuno, y lo que estoy probando en estos 2 días de ayuno, y lo que es que me siento igual o mejor al mismo tiempo que hago trabajar un poquito más a mi autodisciplina y por lo tanto mejorarla. Piénsalo de esta manera: si logras, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Cuáles son las necesidades primitivas? Dormir, que ya llegaré ahí en un experimento, estoy ahí pensando y dándole vueltas, y comer. Entonces, si logras controlar la comida, fortalecerás tu autodisciplina de la forma más fuerte que puedas, porque es una de las cosas que más cuesta resistir, ¿verdad? Entonces, no lo hago por eso otra de las ventajas. Entonces, estos 2 días de ayuno que llevo haciendo desde el 10 de enero a día de hoy, me están dando, pues, de nuevo, claridad, enfoque. Lo que pasa es que lo prolongo durante 2 días. Además de que esos 2 días me permiten hacer mucho más, vivir mucho más, porque no tengo que preocuparme de qué comer, cómo comerlo, dónde comerlo y con quién comerlo, está claro, porque es conmigo mismo de momento aquí en Tokio y en Japón y en Australia. A veces he estado con amigos, pero aquí estoy solo. Entonces me permiten llegar a más, hacer más, vivir más, sentirme mejor. Eso sí, eso ha sido la cronología del ayuno intermitente desde 2016 a día de hoy. Hay personas que lo hacen, y hay personas de las que también he aprendido, como Tim Ferriss, que hablaba de diferentes formas de ayuno. Resulta que ahora, en un vídeo que vi, a Gary Vaynerchuk dice que hace un tipo de ayuno que no es diario. Y luego Terry Crews, que es el actor tan divertido, que hace un ayuno que es de 6 de la mañana
bueno, desde que se levanta hasta las 2 de la tarde. No toma nada sólido, sí que toma zumos mientras hace sus rutinas deportivas, y luego desde las 2 hasta las 10 de la noche come. Luego hay otro tipo de ayuno, que también habla Tim Ferriss de él, de eso, que es desde las 2 de la tarde hasta acostarte, no tomar nada sólido. No encontré muchos que hablaran sobre el tema del agua alcalina. En fin, a mí me funciona. Y no puedo recomendarlo, me gustaría recomendarlo, pero no soy ningún tipo de profesional para recomendar esto, ni pretendo serlo, ni lo seré, ni lo fui, ni querré serlo. Entonces, pero te cuento aquí cuál es mi experiencia con el ayuno intermitente a día de hoy. ¿Voy a seguir? Sí, sin duda alguna. Es este tipo de, junto con la macrobiótica, es ese tipo de mejoras en mi vida sustanciales y exponenciales que no voy a dejar en absoluto, e intentaré que la gente que haya a mi alrededor, que habrá a mi alrededor, prueben e intenten y vean los resultados, que es algo que podría decir a cualquier persona que se esté viendo: prueba, intenta, prueba pequeño, no te pongas a hacerte 30 días de ayuno, ni a cambiar radicalmente tu sistema de alimentación. Prueba poco a poco y ve, y si notas resultados, ve aumentando, ve mejorando, ve puliendo, ve siempre una mejora, y un día llegarás a un punto óptimo, que es en el que me encuentro yo ahora mismo. Y esta es mi crónica de mi explicación del experimento de ayuno intermitente entre medio de los ayuno de 20 días, bueno, el ayuno de 100 horas, el ayuno de 20 días y ahora el ayuno de 2 días a la semana, ayuno intermitente. Puedes consultar todas las fuentes y mucho más en toda la información que pongo y voy a poner en la descripción de este vídeo. Soy Isra García, esto es Experimentos de Estilo de Vida en Disrupt Everything. Reinvéntate a ti mismo, reinventa aquello que hay a tu alrededor, y los experimentos son la mejor manera de probar si las cosas funcionan o no por ti mismo, tanto personalmente, como no son experimentos personales, como estilo de vida, que son un poco más globales, como profesionales. Ahora estoy profesionalmente hablando, estoy en un experimento de publicación en redes sociales. ¿Qué contenidos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué tono? ¿Qué mensaje? Estoy haciéndolo durante 6 semanas. Me quedan otras 4 o 5 y luego publicaré los resultados. De esta manera sabré cuál es el impacto que están teniendo realmente las publicaciones mías, y por lo tanto extrapolar a clientes, extrapolar a explicaciones en workshops, en talleres o en conferencias. Los experimentos son uno de los mayores hacks, una de las mayores masters, el mejor máster de mi vida, o uno de los mejores masters, o todos los micromasters que estoy haciendo, o los mejores micromasters de mi vida son los experimentos que hago a diario, pero cada mes. Y es lo que me he dado cuenta que me hace crecer, aprender, mejorar exponencialmente en cosas que la mayoría no aprende, no mejora y no crece. Por lo tanto, me dan una ventaja competitiva y me hacen más útil y valioso. Y eso revierte contra personas como tú y otras empresas que me contratan, clientes con los que trabajo y gente que participa en mis proyectos. Esa es la clave, esa es la realidad, no hay más. Así que encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello.